Los amonites fueron, junto con los belemnites, probablemente los primeros fósiles que yo vi en el campo como tal, en las propias rocas en los que afloran. Y posiblemente por eso, a pesar de que a la larga me he acabado dedicando a los dinosaurios, les guardo cierto cariño a estos fósiles de estos moluscos con concha espiralada. Los amonites o amonoideos son unos fósiles súper abundantes en rocas marinas de la era mesozoica. Y no solo es que sean abundantes, sino que son terriblemente útiles para poder identificar estas rocas. ¿Identificarlas cómo? Te preguntarás. Pues identificar la edad que tienen estas rocas. Los amonites, como otros tantos grupos de animales marinos, tienen una distribución bastante amplia porque al fin y al cabo pues vivían en el mar. Y además, como muchos otros invertebrados marinos, podemos ver en el registro geológico, en el registro fósil, cómo van cambiando muy rápidamente. Bueno, rápidamente para lo que es el registro geológico, claro. Que vayan cambiando tan rápidamente, que se sucedan diferentes especies y que los encontremos en un rango geográfico tan grande hace que sean súper útiles. Porque esto significa que si yo encuentro aquí en estas rocas un fósil de amonite de esta especie en concreto y también encuentro el mismo fósil de amonite de esa misma especie en concreto en otra montaña, es muy probable que estas rocas tengan la misma edad. A este tipo de fósiles tan útiles para dataciones los llamamos fósiles guía. Y a las dataciones, usando fósiles guía, las llamamos dataciones relativas. Porque nos sirven para saber qué rocas o qué fósiles son más antiguos que otros, cuáles aparecen antes que otros, aunque no nos dan mucha pista acerca de exactamente cuándo. Y ahí entran las dataciones absolutas gracias a los isótopos radiactivos, capaces de datar los miles o millones de años que han pasado desde la formación de una roca o desde que vivió un cierto animal, en base a la desintegración de átomos radiactivos, de isótopos radiactivos que abundan en la naturaleza en cierta proporción, pero que en el registro fósil, en el registro geológico, las encontramos en otra proporción porque ya ha pasado tiempo. Gracias a la combinación de dataciones relativas y absolutas obtenemos lo que es nuestra escala de tiempo geológico. Y con toda esta información hacemos inferencias súper interesantes acerca de la edad relativa o absoluta de un fósil cuando lo encontramos. Así, por ejemplo, hay una especie de amonites heteromorfos, amonites cuyo caparazón ya no estaba tan perfectamente enrollado en un disco espiral, sino que tendían a adoptar formas bastante más extrañas. Pues bien, una especie de estos amonites heteromorfos, Baculites clinobatus, define una biozona específica, sincrónica con la formación Mettitsi en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica. Gracias a dataciones absolutas sabemos que esta biozona de este amonite Baculites tiene unos 69 millones de años. Es de unos 3 millones de años antes del impacto Cretácico terciario y antes de la gran extinción cretácica. De manera que allá donde encontremos este amonite sabremos que la edad aproximada es esa y que todo lo que está justo por encima pues es ligeramente un poco más reciente. En Wyoming, en Estados Unidos, justo por encima de esta biozona se encuentra una formación geológica, la formación Lance, que tiene restos de dinosaurios. Gracias a la presencia de la biozona de Baculites y a muchos otros restos fósiles de fósiles guía, junto con la información integrada de dataciones absolutas, sabemos que esta formación tiene entre 69 y 66 millones de años. Básicamente que son los 3 últimos millones de años del Cretácico, los 3 últimos millones de años de dinosaurios no avianos. Pues bien, en 1942 se encontró en sedimentos de esta formación un cráneo de un dinosaurio carnívoro del grupo de los terópodos, bastante bien conservado y no exento de polémica. En 1946, 4 años después de que este fósil fuera encontrado, el paleontólogo Charles Whitmore publicó un estudio detallado de este cráneo y lo asignó a una especie. Gilmore fue un gran paleontólogo y es famoso por haber definido especies como Alamosaurus, como Archaeornithomimus o como Pinacosaurus. Pues bien, según Gilmore, este cráneo de terópodo debía pertenecer a una nueva especie del género Gorgosaurus, que es un tiranosauroide, un pariente de Tyrannosaurus. Y a esta nueva especie la llamó Gorgosaurus lancensis en honor a Lance Creek, donde está la formación Lance. Todo claro, ¿no? Pues así permaneció rotulado con ese nombre, Gorgosaurus lancensis, en el Museo de Historia Natural de Cleveland durante 42 años. Hasta que cayó en manos del por aquel entonces conservador de la colección, el paleontólogo Michael Williams y sus colegas, Phil Currie y Bob Baker. Sí, Baker. Os sonará, ¿verdad? En el análisis de Williams y colaboradores consideraron que los huesos del cráneo, porque recordemos, nuestro cráneo y el cráneo de los animales no es un solo hueso, sino que está formado por muchos huesos juntos, unidos por suturas, que estas suturas estaban muy fusionadas, de ahí que inferían que tenía que ser un individuo bastante maduro,
adulto, según su criterio, y que tenía características propias bastante marcadas como para no solo ser una especie diferente, sino ser un género diferente. Y fue entonces cuando lo renombraron como Nanotyrannus lancensis. Un tiranosaurio enano comparado con lo que es los grandes tiranosaurios de esa edad, que había alcanzado solo unos 5 metros, que para un tiranosaurio de entonces pues parecía poca cosa, y que había habitado en esta zona pues a finales del Cretácico, al mismo tiempo que otros grandes tiranosaurios que os sonarán más. No obstante, con el fin del milenio empezó a olerse un poco la tostada, por así decirlo. Thomas Carr en 1999 volvió a hacer un análisis exhaustivo de las características anatómicas de este cráneo y lo comparó con otros. Lo comparó en concreto con cráneos de dinosaurios tiranosauroideos del género Albertosaurus, concretamente de Albertosaurus libratus, que tiene varios ejemplares de diferente madurez. Y concluyó que muchas de las características que tiene el cráneo de este Nanotyrannus eran características de ser un individuo inmaduro, como veía en algunos ejemplares de Albertosaurus. Total que tenía dudas acerca de la validez de Nanotyrannus porque podía ser un individuo inmaduro y no mostrar las características de la especie una vez el individuo ha crecido del todo. Total, las dudas acerca de la validez de Nanotyrannus aparecen, empiezan a sobrevolarlo y ya nunca lo dejan. Entonces, si los ejemplares de Nanotyrannus fueron realmente juveniles o individuos inmaduros de otro tiranosauroideo, ¿de cuál? Bien, a lo largo de Norteamérica podemos volver a encontrar la biozona de Baculites con bastante facilidad. Y no siempre en todos los estados lo que encontramos encima es la formación Lance. De hecho, la formación Lance, hasta donde yo sé, solo aparece en Wyoming. Hay otra formación sincrónica de la formación Lance que está justo por encima de esta biozona de Baculites, que es la gran formación de Hell Creek. Y en Hell Creek hay un gran tiranosauroideo que está en la cúspide de su red trófica, el gran Tyrannosaurus Rex, el mismísimo rey de los dinosaurios. ¿Podría ser que los fósiles de Nanotyrannus fueran individuos juveniles inmaduros del mismísimo Tyrannosaurus Rex? Pues bien, en la misma formación Lance, de hecho, se han descrito ejemplares incompletos y dientes de otro tiranosauroideo de gran tamaño que se ha identificado como Tyrannosaurus Rex. Así que parece que todo empieza a cuadrar. Ya en los 2000 nuevos ejemplares atribuidos o muy parecidos a este Nanotyrannus vuelven a aparecer. Por ejemplo, en 2001 se publica un nuevo ejemplar de Nanotyrannus, de este potencial Nanotyrannus, que se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural de Barbie. Un ejemplar apodado Jane al que le vieron también características inmaduras, con lo cual la cosa cada vez olía más. Muchos paleontólogos se fueron sumando a la idea de que Nanotyrannus era realmente no válido porque eran individuos inmaduros de Tyrannosaurus. Otros se seguían agarrando a Nanotyrannus como un clavo ardiendo, como por ejemplo Peter Larson, que seguía considerándolo como válido. En 2011 se hizo público un descubrimiento que había tenido lugar en 2006, que es otro ejemplar de este Nanotyrannus, en este caso asociado a un ceratopsio. Habiéndoles echado un vistazo Bob Baker y Peter Larson concluyeron que el ceratopsio era un triceratops y que el tiranosauroideo era, de hecho, Nanotyrannus, lo identificaron como tal. Pero estos ejemplares permanecen en una colección privada y mientras no sean de acceso público, pues poco realmente pueden aportar a esta cuestión. Bien, en los últimos años, y por últimos años podemos hablar de la última década, las últimas 2 décadas, la aplicación de los estudios de histología a ejemplares de dinosaurios ha revelado bastante información acerca de la diversidad de estos animales. Y esto es algo que me llena de orgullo y satisfacción porque yo trabajo en histología. Gracias a estos estudios microscópicos se ha propuesto que muchos géneros o especies de dinosaurios son en realidad variedades o inmaduras o maduras de otros géneros anteriormente descritos, o especies. ¿Qué pasa? Que al fosilizar, la estructura microscópica del hueso prácticamente no está alterada, no es alterada durante la fosilización y podemos llegar a observar cómo era microscópicamente este hueso y ver si era un hueso embrionario, si era un hueso más inmaduro, más maduro, si era un hueso de un adulto completamente crecidito. Podemos verlo al microscopio, a pesar de que tenga millones de años, y podemos leer estas características y ver si el ejemplar pues era inmaduro o maduro. Gracias a esta técnica, por ejemplo, se ha propuesto que los Torosaurus serían realmente ejemplares muy mayores de Triceratops, cosa que aún está un poco siendo debatida. O, por ejemplo, se ha propuesto que los géneros Dracorex y Stygimoloch realmente serían formas inmaduras de Pachycephalosaurus. También hay gente que lo está poniendo en duda, está aún el debate servido, pero esa evidencia histológica apunta en ese sentido. Entonces, ¿podría la histología arrojar luz sobre este tema? Sobre el tema de si Nanotyrannus es realmente un tiranosauroideo enano o simplemente
un teenager de tiranosaurio? Pues bien, muy recientemente, esta misma semana pasada, ha sido publicado un trabajo de histología ósea, de paleohistología aplicado a ejemplares de Nanothyrannus, encabezado por la paleontóloga Holly Woodward. En este estudio se han analizado los huesos de dos Nanothyrannus, Jane, de la que ya habíamos hablado, y Petey. A estos Nanothyrannus se les ha estimado una edad de 13 y 15 años de edad. Y sabemos que los tiranosaurios como Sue ya tenían 20 y muchos años en el momento de morir y que eran completamente adultos. Se puede ver que sus tejidos son inmaduros y que aún estaban activamente creciendo en el momento en el que murieron y quedaron enterrados. Por lo que ni habían alcanzado el tamaño adulto ni habían acabado de cambiar y de tener todas las características que definen al dinosaurio como tal siendo adulto. Esto sugiere que, tal y como muchos paleontólogos nos temíamos, nos olíamos la tostada, Nanothyrannus realmente sería un ejemplar inmaduro, un ejemplar adolescente, un ejemplar juvenil de Tyrannosaurus Rex. Ojo que esto además nos arroja mucha información acerca de la diversidad y el crecimiento y la madurez de este dinosaurio, del propio T-Rex. Porque, por ejemplo, en los adultos, como el propio Sue, podemos ver que sus dientes son muy robustos, son súper anchos, son capaces de machacar carne y hueso de un mordisco, mientras que en los ejemplares juveniles como Jane, por ejemplo, o el propio Nanothyrannus original, podemos ver que sus dientes son un poco más aplanados, más del estilo del resto de dinosaurios carnívoros, con lo cual se habrían alimentado de presas diferentes, y sabemos que durante su crecimiento habrían cambiado estos dientes cambiando su dieta. Bien, muchos aún se agarran como un clavo ardiendo al cráneo original de Nanothyrannus porque estos estudios se han hecho a otros ejemplares. Este cráneo sigue siendo el clavo ardiendo al que mucha gente se agarra para defender que Nanothyrannus es un género distinto, aunque parece que toda la evidencia apunta en dirección contraria. Y bueno, tan solo es cuestión de tiempo que haya un estudio histológico sobre este ejemplar original para que se disipen por fin todas las dudas. Y ya estaría. Espero que te haya gustado este vídeo. Es un tema que de hecho ya se me había pedido más de una vez y he aprovechado este momento porque ha salido esta publicación esta misma semana. Si ya tienes formación en ciencias biológicas y eres un estudiante de biología o tienes un nivel bastante tocho de paleontología y biología evolutiva, puedes echarle un vistazo a los enlaces de abajo porque te voy a dejar las referencias a los artículos más importantes para saber más sobre este tema, incluido el artículo que se acaba de publicar de Woodward y colaboradores. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. You didn't say the magic word.